Buenas noches, queridas hermanas. Hoy continuamos con esta serie preciosa de reuniones de Semana Santa. Quisiera que el Señor Jesucristo, en su gran misericordia y bondad, en esta noche sea de grandes bendiciones para nosotros. Me gustaría que todos nosotros podamos orar y pedir la guía de Él. Señor, te rogamos en tu gran misericordia que tú seas nuestra guía, que todo lo que hagamos nosotros sea para la gloria y honra de este Hijo Jesucristo que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Bendice nuestros hogares y bendice a todos los que participen en la dirección, a la gente que va a tener la lectura de tu palabra y a nosotros estar atentos para poder disfrutar de lo que tú nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por estar una vez más juntos adorando su santo nombre. Por ello, quiero compartir con ustedes este pasaje bíblico que se encuentra en la Carta de los Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 23, que dice así: el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Por ello, ahora los invito a que juntos podamos cantar estas hermosas canciones. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella llevó el Cordero de Dios para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús
Seguidamente nos predisponemos a escuchar la palabra del Señor. Por ello, le voy a pedir a cada uno de ustedes que inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, tu misericordia. Te pedimos, Padre del cielo, que predisponga nuestros corazones y estemos atentos a tu palabra. Bendice a la hermana que la va a traer, en tu santo nombre, Señor. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Hoy continuamos recordando una de las fiestas más importantes para los judíos y para los cristianos, la Pascua. Voy a narrar a continuación una ilustración introductoria del tema que vamos a ver, que es la importancia de la muerte de Jesús. Dice que un periodista recorriendo la región de América se encontró con una tribu indígena y le preguntó al cacique: «Señor, ¿cómo viven ustedes aquí en su tribu?». Y el jefe indígena le contestó: «Señor, nosotros no vivimos, simplemente duramos». Aunque el cacique se refería a las penosas condiciones en que vivían, sin saberlo, contestó algo que tiene que ver con toda la humanidad. Y es que los hombres no viven, simplemente duran, a causa de que viven muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Esta historia está íntimamente ligada con la muerte de Jesús. La crucifixión, ese castigo de los más crueles y viles según las palabras de Cicerón, el autor latino, historiador del segundo siglo, era infligido o castigo impuesto para causar daño por los romanos a los esclavos fugitivos y a los extranjeros criminales rebeldes. Miles de condenados lo sufrieron, hasta que el emperador Constantino lo prohibió en el año 320. Los evangelios relatan que Jesucristo fue condenado a esta muerte horrible. ¿Pero qué crimen había cometido? Había manifestado compasión por los pobres, había alimentado a las multitudes, sanado a los enfermos, resucitando a los muertos. Las multitudes se daban prisa para escuchar sus palabras de sabiduría y gracia, como dice Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero Jesús también desenmascaraba las hipocresías y denunciaba el mal. Entonces, ¿por qué fue condenado? Las autoridades religiosas, celosas de su influencia, lo detuvieron y después de un simulacro de juicio lo acusaron de blasfemia porque había declarado que era el Hijo de Dios. Lo entregaron a las autoridades romanas para que lo matasen. Pilato, aunque en 3 ocasiones reconoció la inocencia de Jesús, cedió a la presión y condenó al suplicio de la cruz. Él les dijo por 3ª vez: «Pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré», dice el versículo 22. Y el 23, «Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron». ¿Pero fue esta la única razón de la muerte de Cristo? Podemos considerarla solo como el resultado de un proceso inicuo, de un error jurídico voluntario. La Biblia nos señala otro aspecto sorprendente. Dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria?
Dice en Lucas 24, 26. Los hombres tienen una gran responsabilidad en la muerte de Jesucristo. Pero ¿se puede reducir esta muerte a una decisión jurídica injusta? Los evangelios nos revelan otro aspecto. Jesús sabía por antemano lo que le esperaba. Había dicho varias veces a sus discípulos. Esto lo podemos leer en Mateo 17, 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Jesús pues sabía esto. Sin embargo, había decidido ofrecerse voluntariamente a Dios y dar su vida para salvar a la humanidad. Dios es santo, absolutamente separado del mal y del pecado. Pero Dios también es amor y se compadece de nosotros los pecadores. ¿Cómo pudo conciliar su santidad y su amor? Dice Romanos 5:8. Mas muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El que no tiene pecado tomó los nuestros sobre sí y sufrió el castigo. Jesús tomó el lugar de los culpables. El precio fue pagado y la justicia de Dios fue satisfecha. Dios es justo al perdonar totalmente a todos los que lo reconocen, que Jesús murió para expiar sus pecados. Cristo murió un viernes y fue puesto en la tumba, pero la muerte no pudo retener al Hijo de Dios. Algunas mujeres que habían seguido a Jesucristo durante su vida asistieron con dolor a su crucifixión y a su sepultura. Su tumba había sido tallada en la roca y cerrada con una enorme piedra. Los jefes religiosos temían que los discípulos de Jesús robasen el cuerpo. Por eso sellaron la piedra y unos soldados la vigilaban. Y estas mujeres, al amanecer del tercer día de la semana, se fueron a la tumba para embalsamar el cuerpo de Jesús con especias aromáticas. Ellas se preguntaban: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Como dice en Marcos 16:3. A su llegada quedaron estupefactas. La piedra estaba removida y la tumba vacía. Unos ángeles le declararon: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Dice Lucas 24, 5 y 6. Llenas de gozo, dejaron la tumba y recordaron que definitivamente Jesús había anunciado su resurrección. De este modo, se cumplieron los planes de Dios. A la aparente derrota pública de Jesús en la cruz, le siguió la victoria. La victoria sobre la muerte. La muerte está vencida. Jesús se apareció vivo a María y después a los discípulos, como dice Juan 20, desde el versículo 11 al 23. Dice también que después se le apareció a 500 personas que lo vieron a la vez, como dice Corintios 15, 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Ignacio, historiador del segundo siglo, escribió: Jesús murió
realmente fue sepultado y resucitó de entre los muertos. El Hijo de Dios vive para siempre. La resurrección de Jesucristo es la prueba y la garantía de la resurrección de los creyentes y de una vida eterna de felicidad junto a Él. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Bendito y alabado sea tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te doy las gracias por la vida, Señor. Te doy las gracias, Señor, por todo lo que tú haces con nosotros. Gracias, Señor, por permitirme haber estado, Señor, en este tiempo con mis hermanas. Te pido una bendición para cada una de mis hermanas y de mis hermanos, Señor, de la congregación, que tú lo estés bendiciendo, Señor, y protegiéndolo en todo momento. Señor, te pido por esta enfermedad, Señor, de que tú reviertas todo, Señor. Para ti no hay nada imposible. Te quiero pedir, Señor, de que tú estés siempre con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, Señor, en todo momento. No nos desampares, Señor, no nos abandones. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, espero que hayan disfrutado de este hermoso culto. Quiero invitarles a mañana, a las 10 de la mañana, a que juntos podamos celebrar la resurrección y de la Santa Cena. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vemos mañana. La Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será.